Eh, Buenas, bienvenidos. En este video vamos a practicar vectores y vamos a practicar vectores aplicados a física. Entonces, las ecuaciones que vamos a usar son las siguientes. R es el vector posición y depende del tiempo t, este r de t. ¿Quién es el vector velocidad? El vector velocidad es el cambio en el vector posición respecto del tiempo. Gráficamente, de lo que estamos hablando es la partícula tiene una trayectoria, el vector r marca la posición donde está la partícula y el cambio en la posición cuando él se mueve está en un tiempo t1, después de un tiempo posterior t2 está en otra posición r2 y hay un cambio en la posición. El cambio en la posición es el vector cambio. El cambio en la posición es el vector cambio, que es R2 menos R1, que es el vector que va de la punta de R1 a la punta de R2. Este vector es el vector cambio, delta de R. Vamos a ponerlo en azul para que este es el vector delta de R. Y ese vector en el límite cuando delta de t tiende a 0 es un vector tangente a la trayectoria. Luego escribimos el vector velocidad v es tangente a la trayectoria. Y por último, la tercera ecuación que vamos a usar es que la aceleración es el cambio de velocidad por unidad de tiempo. Vamos a analizar esa situación, esa ecuación A igual a d de v entre d de t en el caso de que sea una aceleración constante. Quiero hacer énfasis que las aceleraciones los que producen no son cambios en posiciones, son cambios en velocidad. Las aceleraciones actúan sobre la velocidad produciendo cambios en velocidad. Por ejemplo, imagínense que tenemos una aceleración constante, como pudiera ser la aceleración de la gravedad. Esa aceleración este es el piso, va hacia abajo, tiene una magnitud, digamos, de 10 unidades hacia abajo. Entonces hay un vector aceleración, en todo el espacio hay un vector aceleración, porque la gravedad actúa en cualquier punto. Esto es lo que se llama un campo vectorial. Tenemos un campo vectorial en el espacio y ahora lo que queremos es analizar esta ecuación. A igual a la derivada de b con respecto de t. Imagínense que yo disparo desde aquí un objeto con velocidad v. ¿Qué pasará? El objeto tiene una magnitud, tiene una dirección. ¿Qué pasará? Fíjense que si a es la derivada de v con respecto de t, es porque los cambios en la velocidad son proporcionales a las aceleraciones y a los tiempos transcurridos. ¿Qué significa? Que si yo empiezo con un vector v en esta dirección, v inicial, después de un cierto tiempo t, la aceleración a actúa sobre el tiempo d de t. Y esta a por d de t produce un pequeño cambio en el vector velocidad. El pequeño cambio en el vector velocidad es a por d de t. Entonces la nueva velocidad es la velocidad anterior más el cambio. El cambio es a por d de t. Entonces el nuevo vector velocidad tiene que ser simplemente este vector velocidad. De manera que el nuevo vector velocidad es el anterior más el cambio que ocurre, a por delta de t, donde esto es una ecuación vectorial. Estoy sumando al vector v0 el vector a por d de t. Muy bien, si ocurre otro cambio, si la aceleración sigue actuando, la aceleración sigue produciendo otro cambio. Entonces a por d de t es el próximo cambio. Luego ahora, esta es la velocidad inicial,
Este es el cambio, su nuevo vector velocidad es este. Y si produce otra vez actúa la aceleración, A por d de t, entonces ocurre un nuevo cambio, el nuevo vector velocidad es este, y si sigue actuando A por d de t, por un nuevo d de t, la nueva velocidad es esta. Conclusión, los vectores velocidades hacen así, 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 así y así. Y esta es la variedad de vectores velocidad que aparecen. Si se dan cuenta, esto corresponde a una trayectoria parabólica y entonces el objeto, la velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces estamos viendo cómo funciona el vector velocidad. Entonces nuestra tarea, ¿cuál es? Nuestra tarea es, dada la aceleración constante, encontrar las ecuaciones para la velocidad en función del tiempo, para la posición, para el vector posición en función del tiempo. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, A es la derivada de B con respecto de T. Si A es un vector constante, es A0, y yo puedo imaginar que A0 fuera, por ejemplo, menos 10J o cualquier otro vector constante, entonces A0 es la derivada de B con respecto de T. Entonces yo tengo que encontrar un vector B cuya derivada es A0. ¿Cuál es ese vector B? Es el vector A0 por T, porque la derivada de ese vector respecto del tiempo es A0. Pero puedo sumarle una constante y la constante es un vector. Y la constante es el vector velocidad inicial. Luego ya conseguí la ecuación para el vector velocidad. Ahora tenemos esta ecuación y sabemos que B es la derivada de R con respecto de T. El vector velocidad es el vector derivada de R con respecto de T. Y queremos obtener quién es R de T sabiendo que V de T es A0 más A0 por T más B0. Entonces, ¿quién puede ser R de T? De tal manera que cuando yo lo ponga aquí, la derivada de R con respecto de T me dé este vector. O puede ser el vector A0 T cuadrado sobre 2. Si derivo con respecto de T, me va a quedar A0 por T, más V0 vector por T. Y esto le tengo que sumar una constante de integración. Y la constante de integración es el vector R al tiempo T igual a 0, o R0. Entonces ya resolví el problema. Ya está resuelto el problema. Ahora, lo puedo hacer, si esto es muy abstracto, lo puedo hacer en componentes. Entonces vamos a hacerlo ahora en componentes. Pero antes de hacerlo, déjenme que les diga algo. Si A es igual a la derivada de B con respecto de T vector, es porque el cambio en el vector B, en cambio en el vector velocidad, es A por D de T. Eso significa que si yo integro a ambos lados de la ecuación vectorial desde V0 hasta V y desde T0 hasta T, T0 es el tiempo correspondiente cuando la velocidad es V0. Y T es el tiempo correspondiente cuando la velocidad es V. La integral de D de V menos V0 es V menos V0 igual a es constante por la integral de D de T desde T0 a T, de manera que V menos V0, vector, igual a por T menos T0. Y de nuevo obtengo la misma ecuación que está aquí. Esta es la misma que está aquí, exactamente la misma. Entonces, lo pueden hacer así o lo pueden imaginar así. ¿Cuál es la función velocidad v que tengo que poner aquí para obtener la a? Muy bien, entonces ahora vamos a hacerlo por componentes.
Entonces el vector A es el vector AX en la dirección Y más AY en la dirección J. En el caso específico que yo voy a tratar aquí, es un caso donde el vector aceleración es simplemente, tiene componente J y el valor de AY es menos 10 y va en la dirección J. O el valor es 10 y va en la dirección menos J. Entonces, esta es la aceleración. Entonces, la aceleración solamente tiene componente Y. Entonces, el AY es simplemente la derivada de la componente Y de la velocidad respecto del tiempo. Eso significa, voy a usar el mismo ejemplo antes, que menos 10 es igual, porque es la componente AY menos 10, igual a la derivada de BY respecto de t, de manera que V sub Y de t es de nuevo menos 10t más una constante. Y la constante es V0Y. Muy bien. ¿Y qué pasa con AX? AX es 0, pero AX es la derivada de la componente X de la velocidad respecto del tiempo. ¿Cuál es la función v de x cuya derivada es 0? Bueno, una constante, entonces la llamo a la constante vx0. Luego ya tengo las ecuaciones para la velocidad escritas en forma de componentes. Ahora necesito hacer lo mismo, pero para la posición. Entonces el vector velocidad v es un vector que es vx en la dirección y, más Vy en la dirección J. Y en este caso, el vector velocidad Vx es una constante. No cambia con respecto del tiempo. Más Vy es menos 10t más V0y. Muy bien. Entonces, yo quiero, el vector R es el vector xy más yj. Marca la posición de la partícula a todo instante de tiempo t. X de t por más y más y de t. Y yo sé que la relación entre la velocidad y la posición es que v igual a la derivada de r con respecto de t. Entonces de aquí en realidad tengo dos ecuaciones. La primera ecuación dice que Vx, la componente esta Vx o Vx0 en este caso, es la derivada de x con respecto de t. Pero como Vx es Vx0, entonces significa que ¿quién es la función x de t? ¿Quién es la función cuya derivada es Vx0? Bueno, Vx0 por t, o más una constante, más x0. De nuevo, obtengo la ecuación para la posición. Y ahora vamos a hacer Vy. Vy es la derivada de y con respecto de t. Y en este caso, Vy es menos 10t más b sub 0y. ¿Quién será y de t? Y de t es una función cuya derivada queda esto. b menos 10t más b0y. ¿Y cuál es y de t? Pues será menos 10t cuadrado sobre 2 más b0y por t más y sub 0 más la constante. Y eso define el problema. Entonces tengo las ecuaciones para la posición r de t, el vector r de t es un vector x de t y más y de t j. ¿Y quién es x de t? X de t es vx0t en la dirección y más y de t menos t cuadrado sobre 2 más v0y por t más y sub 0 en la dirección j. Entonces ya tengo el problema resuelto. Cualquier data que me den, yo juego con estas ecuaciones y yo obtengo una conclusión. ¿Qué conclusiones puedo obtener? Puedo obtener las conclusiones de cuál es la trayectoria. ¡Wow! Bueno, pues fíjense, si x es igual a vx0 por t más x0, yo sé que el tiempo t es x menos x0 dividido entre vx0. Si agarro esta t
y la pongo en la y de t, en la segunda ecuación, será menos 10 veces t cuadrado sobre 2. T cuadrado es x menos x0 dividido entre bx0 al cuadrado más b0y por t. X menos x0 dividido entre bx0 más y0. Y esta es la ecuación de una parábola. Lo que hemos demostrado es que y de x ahora es una parábola. Es decir, que un movimiento con aceleración constante produce una trayectoria que es una parábola. Y así podemos tener muchas conclusiones como cuál es el alcance del proyectil. Es decir, cuando el proyectil toca el suelo, ¿cuánta distancia ha avanzado? ¿Cuál es la máxima altura del proyectil? Usando estas ecuaciones es posible obtener muchas otras ecuaciones que te dan respuestas a todas las preguntas que ustedes se pueden formular. Y la idea de este vídeo es que ustedes trabajen con estas ecuaciones para obtener respuestas a ciertos problemas que vamos a analizar. Analícenlo bien y vamos para adelante. Intenten revisar bien este vídeo primero. Suerte.